Bienvenidos a esta inversión en los materiales que tenemos sobre una figura, yo diría, determinante del siglo IX. Hablamos del Papa Nicolás I, a veces llamado Nicolás el Grande. Vamos a explorar un poco su pontificado, que los documentos describen como un periodo luminoso y decisivo para la Iglesia en Occidente. Efectivamente. Los textos que manejamos lo presentan como un momento realmente clave. Se ve una consolidación del papado como referencia moral, doctrinal, muy central. Y todo esto, claro, en un escenario histórico bastante movido. Sí, complejo es decir poco, ¿no? Pues sí. Por un lado, el imperio carolingio que se estaba, digamos, desintegrando en Occidente, y por otro, las tensiones con Bizancio, con Oriente, que no paraban de crecer. Tensiones teológicas, pero también de poder. Precisamente. Y el objetivo de nuestro análisis hoy es intentar desgranar cómo Nicolás I, según esta visión que nos dan las fuentes, basadas en un estudio sobre la sucesión apostólica, cómo defendió él lo que entendía como la autoridad de la Iglesia y la verdad del Evangelio, frente a reyes, a obispos, incluso a las pretensiones de Constantinopla. Bueno, pues vamos a meternos en harina. Para empezar, situémonos un poco. Año 858. Nicolás I es elegido papa. El panorama que se encuentra, pues eso, fragmentación política en Occidente, el antiguo imperio de Carlomagno hecho pedazos y una tensión teológica con Constantinopla que se podía casi cortar. ¿Cómo se movió él en esas aguas tan turbulentas? Pues mira, las fuentes lo describen como un líder, con una inteligencia espiritual notable y sobre todo una gran firmeza pastoral. Su principal desafío, tal como se presenta, era doble. Ajá. Por un lado, mantener la independencia de Roma frente a los intentos de control de los reyes francos, los sucesores de Carlomagno, y al mismo tiempo tenía que reafirmar la autoridad doctrinal del Papa frente al patriarcado de Constantinopla. Dos frentes muy complicados. Complicadísimos. Hay una idea que se le atribuye de un sermón del 861 que creo que lo resume bien. Donde falta la verdad, la unidad es solo apariencia. Esto subraya su enfoque. Para él, la fidelidad al Evangelio estaba por encima de cualquier cálculo político, digamos. Y esa primacía del Evangelio se ve clarísima en uno de los episodios más famosos de su pontificado, ¿verdad? El enfrentamiento con Lotario II de Lotaringia. Ahí la cosa se puso tensa, de verdad. Sí. Lotario había repudiado a su esposa legítima, Teutberga. Para casarse con su amante, Waldrada. Exacto. Y lo más llamativo es que consiguió que obispos locales le dieran la razón. Hubo un sínodo en Metz en el 863 que le dio el visto bueno. Increíble que los obispos locales. Sí. Pero la reacción de Nicolás I, tal como la cuentan los documentos, fue fascinante. No se anduvo con rodeos. ¿Qué hizo? Anuló las decisiones de ese sínodo de Metz, directamente. Y además excomulgó a los obispos que habían sido tan complacientes con el rey. Ahí es nada. Una defensa férrea, vamos. Se interpreta como una defensa total del carácter sagrado e indisoluble del matrimonio cristiano, visto en la tradición como símbolo de la unión entre Cristo y la Iglesia, como dice la carta a los Efesios. Claro. Hay una frase muy potente, atribuida a una carta al propio Lotario en el 864, que lo deja claro. Lo que Dios unió, ningún hombre lo separe, ni rey ni sacerdote. O sea que la implicación que extraen las fuentes no es solo que el Papa interviniera en un asunto legal de un reino, va más allá, ¿no? Se presenta como una afirmación rotunda de que la moral del Evangelio está por encima de las conveniencias políticas. Exactamente. Es el Evangelio el que juzga al poder, no al revés. No se adapta al poder. Un mensaje potente para la época. Y para todas las épocas, diría yo. Fue un recordatorio a toda la cristiandad. La ley divina tiene primacía. Y esa firmeza no fue un caso aislado, porque tuvo otro frente igual de complejo, o quizá más, en Oriente. Sí. La controversia con Focio, que a menudo se ve como un preludio del cisma de Oriente y Occidente. ¿Qué pasó ahí exactamente? Pues que el emperador bizantino, Miguel III, depuso al patriarca legítimo de Constantinopla, Ignacio, de forma bastante Irregular. y nombró en su lugar a Focio, un hombre muy culto, un erudito laico, pero que fue ordenado sacerdote y obispo en cuestión de días para ocupar el puesto. Una maniobra política, vamos. ¿Y Roma qué dijo? Pues Nicolás I la condenó, pero con toda la energía. Consideró que todo el proceso era irregular canónicamente.
Exigió que se restituyera a Ignacio. Y para respaldar su decisión, convocó otro sínodo en Roma, también en el 863. Otro sínodo. Sí, y ahí excomulgó a Focio. Y de paso, reafirmó lo que él entendía como la jurisdicción universal del Papa como sucesor de Pedro. Hay una cita clave de sus cartas a los obispos orientales de entonces. Quien se separa de Pedro, se separa de Cristo. Fuerte. Muy fuerte. Y esto nos lleva a una cuestión de fondo que plantean las fuentes. ¿Era solo una pelea por normas, por disciplina eclesiástica, o había algo más? ¿A qué te refieres? Pues los análisis sugieren que era un choque de eclesiologías, de maneras distintas de entender qué es la Iglesia y cómo se organiza. La visión oriental, según se describe, era más colegiada, más sinodal y a menudo muy influida por el poder del emperador. Ajá. En cambio, la visión occidental, la que defendía Nicolás, se presenta como más jerárquica, más sacramental y con un énfasis tremendo en el papel del Papa, el ministerio petrino, como centro de unidad. Entiendo. Y los textos insisten. Nicolás defendía esto no por ambición personal, sino porque creía que era el diseño de Cristo para mantener la unidad visible de la Iglesia. Claro, tanto el conflicto con Lotario como este, con Focio, parece que giran en torno a una idea muy sólida de la autoridad papal. ¿Cómo la explicaba él? ¿Cómo la articulaba Nicolás I según estos documentos? Pues mira, para Nicolás I, tal como se ve en sus escritos y acciones, el Papa no era solo el obispo de Roma, ni siquiera el primero entre iguales. Él se veía y veía su oficio como el de vicario de Cristo en la tierra. Vicario de Cristo. Exacto. Y eso implicaba para él tener la autoridad final para juzgar las causas más importantes de toda la Iglesia, doctrinales, disciplinares, las que fueran, y, muy importante, sin que su propio juicio pudiera ser apelado o revisado por nadie más en la tierra. Nadie. Nadie. Esto se resume en esa máxima jurídica medieval que él defendió a capa y espada. Prima sede sanemine judicatur. Prima sede sanimene judicatur. La primera sede Roma no es juzgada por nadie. Suena muy potente. Podría parecer la base de un poder casi absoluto, una especie de monarquía eclesiástica. Pero la interpretación que ofrecen estas fuentes es distinta, ¿verdad? Correcto. La perspectiva que se ofrece no es la de un poder para dominar, sino la de un servicio. Un servicio esencial para mantener la comunión, la unidad visible de toda la Iglesia. Un servicio a la unidad. Eso es. La idea de fondo es que, sobre todo en una época de tanta fragmentación política, como el siglo IX, hacía falta una cabeza visible, un punto de referencia claro para mantener unido el cuerpo de la Iglesia. El Papa era esa voz que recordaba siempre, frente a las tentaciones de crear iglesias nacionales o regionales sometidas a poderes locales. Que la Iglesia es una y universal. Exacto. Una sola familia universal, católica, que va más allá de fronteras y reinos, reunida en torno al sucesor de Pedro. Por eso su firmeza ante Lotario o Focio no se ve como una intromisión, sino como el cumplimiento de su deber de guardar esa unidad doctrinal y moral. Es interesante esa conexión tan fuerte que establecen entre la autoridad que reclamaba y la defensa de la verdad evangélica. Parece un binomio clave. ¿Cómo se manifestaba eso en la práctica, más allá de estos grandes conflictos que hemos mencionado? Pues Nicolás I parece que entendía muy bien que la autoridad, para ser legítima en la fe, no puede separarse de la verdad y de la coherencia moral. Por eso, su pontificado no solo fue de enfrentamientos con reyes o patriarcas. Las fuentes también destacan mucho su lucha contra problemas internos de la Iglesia. ¿Cómo cuáles? Pues, por ejemplo, la simonía. Explícanos qué es eso brevemente. La simonía es la compraventa de cargos eclesiásticos o de realidades espirituales, algo que, claro, corrompía la vida de la Iglesia desde dentro, y luchó también contra otros abusos de poder de clérigos, contra la corrupción moral dentro de la propia jerarquía. O sea que no solo miraba hacia afuera. No, miraba mucho hacia adentro. Y su defensa del matrimonio frente a Lotario II encaja en esta misma lógica. No eran solo decisiones disciplinares aisladas. Se ven como parte de un esfuerzo coherente por purificar la Iglesia, por alinearla más con el Evangelio. Hay otra cita que se le atribuye, de un sermón al clero que es demoledora. El pastor que calla ante el pecado deja de ser pastor y se convierte en mercenario. Dura. Muy dura. La lección moral que estos textos sacan de él es clara. La autoridad en la Iglesia, para ser creíble y eficaz, según el Evangelio,
Tiene que basarse en la santidad personal y en la fidelidad a la verdad revelada, cueste lo que cueste en términos políticos o de prestigio mundano. Se transmite la idea de que Nicolás sabía que la verdad, aunque a veces sea impopular, no necesita el aplauso del mundo. Necesita valentía. Necesita valentía y fidelidad de quienes la defienden. Exacto. A lo largo de la historia, se ha criticado a veces a la Iglesia por buscar, digamos, la cercanía del poder terrenal, por alianzas convenientes o por ser demasiado complaciente con los poderosos. Teniendo esto en cuenta, ¿cómo presentan estas fuentes el ejemplo de Nicolás I en relación con esa crítica? Pues, precisamente su pontificado se presenta en estos textos casi como un contraejemplo. Un modelo se le muestra como la prueba de que el Papa, si actúa movido por la fidelidad al Evangelio, puede y debe ser una voz libre, independiente, incluso crítica frente a los poderes del mundo. Se mantuvo firme ante todos. Ante todos. Ante un rey adúltero como Lotario II. Ante un patriarca que consideró irregular como Focio. Y también, según se indica, ante nobles y obispos corruptos. Y lo relevante, lo que se subraya, es que no lo hizo usando ejércitos o intrigas, sino fundamentalmente usando lo que él entendía como la espada de la verdad y la autoridad moral de su cargo. La autoridad moral. Sí. Hay una frase muy evocadora que se cita sobre esto. Las coronas se oxidan, las almas permanecen. Su ejemplo, por tanto, se interpreta como una defensa viva del principio de autonomía moral de la Iglesia. ¿Qué quieres decir con eso? Pues que se sugiere que solo una Iglesia que no depende servilmente del mundo puede de verdad servir al mundo y ayudar a su salvación. Entiendo. Bueno, para ir cerrando la visión teológica que se desprende de su figura, tal como nos la presentan estas fuentes, ¿cómo podríamos resumir la idea del papado que encarnó Nicolás I? Pues los textos no lo pintan como un monarca absoluto, en plan rey terrenal, más bien como el garante último de la comunión y la ortodoxia dentro de la Iglesia. La autoridad de Pedro en esta visión no compite con la de Cristo. Se ve como la continuación de su presencia y su autoridad, pero de forma visible, sacramental, en la historia. Una presencia visible. Exacto. Se presenta como una institución querida por Cristo para asegurar que la Iglesia a lo largo de los siglos no se disuelva, que no se pierda en medio de disputas humanas, cismas, herejías. Hay una cita muy gráfica de una carta al clero romano que lo expresa bien. Pedro habla en Roma, pero Cristo juzga desde el cielo. Es decir, el Papa actúa en nombre de Cristo. Eso es, no en el suyo propio. Y esta línea doctrinal, tan fuerte en Nicolás, según argumentan las fuentes, no fue algo pasajero. Sentó bases importantes para cómo se entendió después el papel del papado. Influyó en reformadores como Gregorio VII siglos destardes, y llegó a articularse de forma ya más dogmática en el Concilio Vaticano I en el siglo XIX. Así que, recapitulando un poco lo que hemos explorado con estos materiales, el Papa Nicolás I emerge como una figura de una firmeza doctrinal impresionante. Un pastor que se presenta como intransigente en la defensa de lo que él consideraba la verdad del Evangelio, sin concesiones, ni siquiera ante los poderes más grandes de su tiempo. Ni reyes, ni el emperador de Oriente, nadie. Se le describe como inamovible ante los poderosos, pero al mismo tiempo se dice que fue tierno con los débiles, con los necesitados, y muy claro al señalar el error. Sin duda, una figura central en esa consolidación del papado en la Edad Media. Sí, una figura muy potente. Exactamente. Su pontificado representa, según esta lectura, una etapa de afirmación de la identidad y la libertad de la Iglesia medieval. Libertad frente a la tutela o las injerencias del poder secular. Y esto precisamente para poder cumplir mejor su misión espiritual. Claro. El legado que transmiten estos documentos es el del Papa como testigo de la verdad, incluso en medio de conflictos muy agudos. Las frases finales del estudio que hemos revisado lo resumen de forma, lapidaria. La Iglesia es libre porque pertenece a Cristo, no a los reyes. ¿Y la otra era? Y, donde hay verdad, hay libertad. Donde hay fidelidad, hay victoria. Se subraya mucho esa conexión. Fidelidad a la doctrina implica libertad para la Iglesia. Nos deja con una reflexión pendiente, ¿no? En un mundo como el nuestro, el actual, con tantas presiones diferentes, políticas, ideológicas, sociales, actuando sobre las instituciones religiosas y sobre las conciencias individuales también,
¿Qué resonancia puede tener hoy el ejemplo de alguien como Nicolás I? Alguien que intentó, claro, con las herramientas y la mentalidad del siglo IX, defender la verdad sin compromensas. Es una buena pregunta. Es una pregunta que quizás va más allá de su contexto histórico y, bueno, nos interpela también hoy.